Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera, ya sea usted inversor institucional o inversor particular. Esta es una web patrocinada por Mafre Gestión Patrimonial, que también patrocina este vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar sábado 23 de octubre a las 8:58. Espero que hayan pasado una buena semana. Por aquí pues todo más o menos normal. Yo por mi parte pues agotado porque ya por fin la semana que viene me examino el viernes. Me examino de la certificación esta de gestión patrimonial y demás que estoy haciendo desde hace ya 3 meses, intensísimo. Estoy hasta las narices, se lo puedo asegurar. Uf, qué aburrimiento ya de estudiar. Yo es que ya mis años esto de estudiar tanto como que no me va. Pero bueno, a ver si termino ya y se acabó lo que se daba. Por lo demás, pues bien, sin novedad y con pocas series. Con esto de estudiar, pocas series. Pero bueno, he avanzado algo en algún rato libre con la serie You. Ya ha empezado la tercera temporada. La verdad es que me ha enganchado bastante. Es un guión un tanto rocambolesco con eso de los psicópatas que aparecen por la serie. Pero bueno, es curiosa. Y sigo viendo la de Anna Tramer, que está bastante bien, está sobre el mundo del juego y demás. Y también terminé de ver la de La Fortuna, bastante bien, la recomiendo. Es bastante, una serie bastante, yo creo que histórica, no está mal, no está mal. Y poco más. A ver si pillo algún partido también en los ratos libres este fin de semana y a seguir estudiando. Bueno, pues nada, contarles muy rápidamente un poquito de propaganda. Recordarles que si marcan gloversiasicaf.com, pues aparece las dos ICAFs que llevo en la EAFI Gloversia. Y está, bueno, la gestora que encargada de todo esto es Renta 4, nosotros la asesoramos y que sigo pues muy interesado en ver gente con 2.500 euros al menos que puedan entrar en la más moderna, Gloversia Dinámica SICAF, que es mucho más agresiva que la tradicional, que es más conservadora, pertenece al grupo de los vehículos conservadores. Esta solo ha tenido 2 años perdedores desde el 73 y con un retorno promedio en los backtesting, acaba de empezar más o menos. Y desde el 73 solo en el backtesting solo daba 2 años perdedores y con un retorno anualizado pues bastante decente. Estamos muy interesados en gente con 2.500 euros al menos por la nueva ley, que hay que tener 100, aún nos quedan unos cuantos. Y también pues ya anticipar que si están interesados, a ver, ya saben que Intefi, la Escuela de Negocios Intefi, ahora es del grupo Zona Valley. Bueno, ahora se han fusionado, es Substrate, Inteligencia Artificial. Pero ya saben que aquí hay uno de los programas que es Energy Master Bolsa, que antes de la venta pues lo realicé yo personalmente. Es un experimento que ha salido muy bien, que es crear un máster solo a base de microlearning financiero, es decir, en vídeos muy cortitos de 10 minutos, pero un máster en serio, como el fuerte. No es lo mismo, evidentemente, pero se ha quedado muy digno. Llevamos ya, antes de la venta, llevábamos ya 2 años con este programa y a mí me parece que es un programa pues muy, muy serio. Ahora además que antes no estaba, ahora ya va con titulación además de la Universidad Isabel I. No, pues ya les anticipo, hago spoiler, que los de la Escuela de Negocio Intefi están preparando una oferta espectacular para el Black Friday este famoso. Así que si les interesa hacerlo con una rebaja bastante fuerte, estén atentos próximamente. Nos vamos al mercado y
bueno, pues hemos tenido una semana de euforia en Wall Street. Unos días, vamos, aquí se subía a lo bestia todos los días. Al final ha habido una cierta parada a la altura de los máximos históricos anteriores, pero la fuerza que lleva pues es impresionante. Además, el único nubarrón que veía yo de todo este asunto era los mercados oscuros que estaban volatilizando el volumen, el volumen comprador, se estaba yendo al garete conforme se subía. Ayer hubo una fuerte remontada del volumen comprador. Como vemos, bueno, no es que sea un volumen comprador glorioso, pero por lo menos ha recuperado y está en una zona intermedia y no aparece el volumen vendedor. Eso es una buena señal. Y el HEX pues no está en plan positivo, pero bueno, tampoco está muy negativo que digamos. O sea que por este campo se ha arreglado un poco la cosa. Y por el lado del MOC, que ya saben que también es muy interesante tenerlo como referencia, pues miren, toda la semana menos un día ha tenido saldo comprador. Toda la semana se ve aquí la última línea, 1.400 contra 860, 1.000 millones contra 455. Este fue el único día, el día 20, que tuvo ligero saldo vendedor, 366 contra 582, pero rápidamente el jueves volvió a tener saldo comprador, 1.100 contra 740, y ayer pues de nuevo saldo comprador bastante claro, 889 contra 383. No se ve, no se ve peligro, está esto como bastante consolidado. Además, por amplitud de mercado, se ve un mercado que está siendo acompañado por muchos valores a la zona de máximos, algo que no sucedió ni de coña pastelera cuando llegó aquí. Ahí no estaba siendo acompañado por muchos valores. Y luego hablaremos un poco por qué se ha subido y todas las características de la subida y demás, pero esta vez viene acompañado por muchos valores, en suma, una subida muy a tener en cuenta además de los factores técnicos y además nuestro sistema sencillo da señal de compra. Está en señal de compra, ya saben, desde este día, el viernes pasado, ahí cuando teníamos dos bolitas verdes, rompió el máximo y se fue. A ver, me siguen preguntando todas las semanas que explique esto. Lo he explicado, como saben todos los escuchantes, muchas veces. Eh, Voy a intentar hacer un resumen, pero yo lo que recomiendo pues a las personas que no lo han visto, que está claro que es que lo han visto en algún vídeo suelto, pero no siguen esta serie de vídeos regularmente y no lo ven. Pero voy a hacer un resumen muy rápido antes de empezar, porque también hay gente que solo escucha la primera parte del vídeo y luego no escucha la última. Yo creo que es ahí donde viene el problema, pero bueno, por ayudar a todos, lo voy a repetir muy rápidamente. A ver, este es un sistema tremendamente sencillo que implanté hace ya muchos meses, el verano pasado aproximadamente, el verano del 2020. Y intentando un poco pues demostrar que no hace falta complicarse mucho la vida y que teniendo un sistema muy sencillito, pues ya tienes algo. Ya tienes algo a lo que agarrarte, a no estar inventándote películas y a que funcione. Entonces, un sistema muy sencillo. A mí me da hasta vergüenza decirlo porque es que de tan sencillo que es puede parecer que no va bien. A ver, no es la piedra filosofal, pero yo creo pues, que más o menos uno se puede defender. El sistema se le puede dar toques, tiene unas reglas muy sencillas, que ahora las explicaré muy rápidamente, y, y luego cada uno pues puede matizar. Puede matizar. Pues por ejemplo, si le dio señal, como ya decimos, de compra, pues este día, y aquí se da cuenta que llega a una zona de resistencia muy importante y está ganando 100 puntos, que los gana, y dice, pues yo prefiero tomar beneficios aquí y se puede hacer. O yo prefiero cerrar la mitad aquí y ya veremos si la otra mitad pasa. Todo eso se puede hacer lo que usted quiera, le puede dar todos los toques que usted quiera. Esto es un sistema básico, absolutamente sencillo y elemental para que se tenga una pista. Y como hemos estado viendo pues a lo largo de este año, pues tiene sus fallos, como todo, aquí no hay nada perfecto, pero
bueno, pues cada vez que ha habido una tendencia muy fuerte, pues lo ha pillado y ha ganado muchísimo. Por ejemplo, tenía muchos fallos también, claro, evidentemente, cuando se mete en lateral, pues va fatal. Pero por ejemplo, aquí en esta señal última que dio en el petróleo, nos dio la señal aquí, en 70,6 dólares. Y fíjense dónde está. O sea, es espectacular y no tiene ninguna intención de ir a cerrarse. Entonces, el sistema básico lo digo muy rapidito. Eh, Tienen que esperar. Bueno, hay que poner un parabólico SAR y una media 200. Yo aquí tengo además las medias de 50 y de 100, porque ya saben que es mi costumbre tener el gráfico bastante despejado. Parabólico, media 50, 100 y 200. Pero esto no infiere en el sistema. El sistema solo es media de 200 y el parabólico SAR. Parabólico SAR está modificado. Ya se lo advierto porque hay mucha gente que me dice, es que a mí no me sale igual y las señales son más flojas. Puede ser, porque yo lo modifiqué y la modificación la tienen aquí. Aceleración mínima 0,01. Esto hay que cambiarlo. Aceleración máxima 0,2. Factor de aceleración 0,01. No voy a empezar a explicar aquí esto que significa porque no merece la pena. Lo importante es modificarlo así y ya está. Esto es una modificación que hice para que las señales fueran más fiables. 0,01, 0,2, 0,01. Vale. Una vez que se tiene esto modificado, hay muy pocas reglas. La regla principal es que cuando tenemos dos bolitas verdes, que cambia de color de bolitas rojas a bolitas verdes el parabólico, nos fijamos en las dos velas que han tenido las bolitas verdes, le damos un poco de filtro por encima del máximo de las dos velas donde tenían las bolitas verdes, un filtro amplio. Y cada producto, pues a ojo, un poco más, un poco menos. Y ahí entramos. Eso es señal de compra. ¿De acuerdo? Y la señal de venta es exactamente lo contrario, pues es esperar a que haya dos bolitas rojas y cuando haya dos bolitas rojas y se pierda con cierta amplitud el mínimo de las dos bolitas rojas, pues es señal de venta. Ya está, así de sencillo. Esto parece la chorrada del siglo, pero no es tanta chorrada, porque fíjense, por ejemplo, en esta subida de aquí, como... Por ejemplo, imagínense que han comprado aquí tras esta señal, no sé de dónde vendría, y dicen, bueno, pues estoy comprado aquí. Les aparecen las bolitas rojas, roja, roja, pero ven, no pierde el mínimo, con lo cual usted sigue comprado. Le aparecen las dos bolitas rojas, pero no pierde el mínimo, con lo cual sigue comprado. Le aparecen las dos bolitas rojas, pero no pierde el mínimo, con lo cual usted sigue comprado. Y claro, al final ya llega un momento en el que está ganando un dineral, porque tiene ya 300 puntos del SP500, que es muchísimo. ¿Cuándo vende? Pues aquí. Claro, el momento de la salida pierde un buen tramo del porcentaje. Ya cada uno se puede poner stop trailing, se puede poner cosas. Ya está. Entonces, en bolsa nunca entra cortos. Este sistema va con gráfico diario, pero se puede aplicar a cualquier gráfico. 5 minutos, de hora, no sé qué, pero yo solo lo sigo en gráfico diario. En gráfico diario, en bolsa, no se abren cortos. Por la simetría de la bolsa. Nunca se abre cortos, o largo o cierre. En bolsa. ¿Vale? Hay que tener la media a favor. La de 200, es decir, las compras se realizan cuando está por encima de la media de 200. Si está por debajo de la media de 200, las compras solo se podrán realizar si la distancia a la media de 200 es muy exagerada, como esta, por ejemplo. Ahí sí que se podrían haber realizado. Ahí, por aquí encima, largos. Bolita roja, no pierde el mínimo. Bolita roja, no pierde el mínimo. Si hubieran seguido esta tontería de sistema cuando el crash, pues habían comprado 2.594 y posiblemente aquí sí que se habría salido, no me he dado cuenta, no, es esta y esta. Aquí habrían salido casi con 400 puntos, les hubiera vuelto a meter aquí en 3.114 y en un determinado momento habrían llegado a ganar otros 400 puntos. Al final le saca con 100 puntos nada más porque pierde mucho en la salida. Bueno, pues eso es. Y en productos que no sean bolsa, sí que se pueden abrir largos y cortos, pero procuren tener siempre la media de 200 a favor y solo se pueden tomar señales contrarias a la media de 200 cuando se está muy lejos. Cuando se está muy lejos. ¿Vale? Estar muy lejos es esto. Esto no es estar muy lejos. Ahí es un suicidio meterse ahí.
o abrir señales cortas aquí o por aquí, tan cerca de la media de 200. Ya está. Es así de sencillo, no tiene más historia ni más vueltas, ¿vale? Luego iremos dando un repaso a cómo están estas señales. Bien, viendo todo esto y viendo cómo veremos luego la estacionalidad muy favorable que tenemos a partir de ahora, esto es una de las claves de la semana, cambio mi recomendación, ya saben que primero fue hace ya tiempo vender en las subidas, luego las dos últimas semanas era comprar en las bajadas y vender en las subidas, y cambio mi recomendación. A ver, yo no doy ninguna recomendación, no, Dios me libre, yo no recomiendo nada porque entre otras cosas me equivoco mucho. Yo simplemente digo la recomendación que me hago a mí mismo, que no se entienda mal. La recomendación que me he hecho a mí mismo es comprar en las bajadas, ahora. O sea, modifico, ya no es comprar en las bajadas, vender en las subidas, ahora veo que la recomendación correcta debería ser, a mi modo de ver, comprar en las bajadas. Ahora vamos a desarrollar ya con las cuatro claves, tras esta especie de preámbulo, pues un poco en qué me baso para todo esto. Bien, empezamos. Clave número 1, esta va a ser rapidita, resultados. Este ha sido uno de los factores alcistas de la semana que dejamos atrás. Hemos tenido pues una serie de resultados bastante positivos. Para la semana que viene ya las cosas no van a ser tan fáciles porque empezamos con los grandes de la tecnología. La semana que viene publican Apple, Google o Alphabet, Microsoft, Amazon y Facebook. Estamos hablando de que en estos pocos valores que he nombrado, estos 5 valores, repito, Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook, estamos hablando del 22% del SP500. Es decir, que es una semana decisiva y más viendo los antecedentes de que los pocos valores tecnológicos grandes que han publicado durante la semana no han despertado pasiones. Por ejemplo, Netflix, pues bueno, no estuvo mal los resultados, pero por ejemplo Intel ayer se desplomó gravemente. Intel ayer se cayó el 12% prácticamente por sus malos resultados, los cuellos de botella y demás. Y ayer tuvimos también un poco de mucho palo con Snap, que contagió a Facebook, a Twitter, por una serie de noticias corporativas desfavorables. Así que es bastante importante ver la semana que viene qué pueda pasar con los gigantes de la tecnología en una temporada de resultados que de momento pues va bien. En total, la semana que viene, el 46% de todo el SP500 va a publicar. Una semana decisiva, es la semana más importante de publicaciones. Y tengan en cuenta una cosa, si publica el 46% del total de compañías del SP500, eso quiere decir que se levanta la prohibición de recompras de una gran parte del SP500. Porque hay que recordar que la prohibición de recompras es, no sé si es desde 2 o 3 semanas antes de la publicación, hasta solo 3 días después de la publicación. Así que aquí tenemos el primer factor interno del mercado, como luego veremos, que va a contribuir favorablemente, que es el factor de recompras de acciones propias, que ha estado en blackout de recompras y ahora de repente está despertando. Ya está despertando, ya toda la semana pasada empezó a despertar, pero esta semana va a despertar mucho más. Así que vamos a ver qué pasa. Podría ser que algún resultado de los grandes salga torcido, esto provoque volatilidad, pero sigue dando la sensación que esa volatilidad seguramente podría ser aprovechada para comprar, sobre todo a nivel de índices, más que para asustarse en demasía. Si las cosas, bueno, si al final se viera que la situación se torna peligrosa, pues lo iríamos comentando en el día a día, de los vídeos y los análisis que hacemos en la web, pero ahora mismo no parece que sea demasiado peligroso. Entonces, habrá que estar atentos. Pero son grandísimas compañías que pesan muchísimo y podrían generar volatilidad, como ya pasó ayer con Intel, que miren a dónde llevó al Nasdaq. Menos 0,89, muchos momentos de la sesión, menos 1,20, cuando esto no bajaba ni por recomendación divina. Y ayer, sin embargo, sí que se bajó, porque claro, Intel pesaba muchísimo, pesó mucho en todo momento. También esa caída de Snap del cerca del 20%, Facebook, Twitter. Entonces, esto podría dar volatilidad. Si el Nasdaq cae, pues suele arrastrar a los demás. En menor cuantía, pero a lo largo de la sesión, tanto el SP500 como el Russell tuvieron sus más
y sus menos. Ahora que nombro al Russell, hay que seguir teniendo en cuenta que el SP500 va muy a su aire y el Nasdaq va muy a su aire. El conjunto de las bolsas, esto lo repito toda la semana, el conjunto de las bolsas que quieren que les diga, me alegro mucho, pero no se puede decir que estamos en un mercado alcista, es que no lo estamos. Miren, el DAX está en el mismo sitio del mes de abril. En el mismo sitio del mes de abril. Miren el Russell de pequeñas compañías, que son las cíclicas. En lateral desde el mes de febrero, pero lateral de los... Yo hacía tiempo que no veía un lateral tan exagerado. O sea que no estamos hablando de un mercado en general loco y todo, así como es que da esa sensación. El Stock 600, que es el índice amplio europeo, pues sí, ahora ha remontado mucho en este último tramo, pero hasta hace 4 días, 4 no, pero 7 8 estaba en el mismo sitio del mes de junio. Entonces sí que están los mercados fuertes, pero no tanto como el SP500 y el Nasdaq, que están un poco desmadrados y muy sobrevalorados. Y esto se ve en este gráfico, que a mí me parece espectacular. Miren, este es el gráfico del DAX contra el SP500. Increíble, ¿no? Como pueden ver, mínimos de 17 años. Es decir, nunca en 17 años el SP500 lo había hecho tan mejor, válgame la expresión, que el DAX. Y así con toda Europa. Y les digo lo de todas las semanas. Sobreponderar Europa. Pues sobreponderar Europa, ¿para qué? Si miren el panorama. Si el SP500 se la pega, Europa se la pega el doble. Para que Europa siga subiendo, tiene que seguir subiendo Estados Unidos. Pues para eso nos quedamos en Estados Unidos, ¿no? Yo tengo posiciones en Europa también, pero moderada, que no merece la pena. La mayoría de las posiciones están en Estados Unidos. Entre el Nasdaq, el Russell y el SP500 y compañía. Porque es que miren qué panorama tenemos con esto. Bueno, el caso es que miren cómo marcha la temporada de resultados. 84% de los que han publicado en cuanto a beneficios, esto es de FactSet, 84% lo han dado mejor de lo esperado y es la tercera mejor temporada de resultados en beneficios, aún queda mucho, pero es la tercera de momento mejor desde que FactSet calcula estos datos, que es desde el 2008. O sea que está siendo muy buena a nivel de beneficios y a nivel de ventas, pues estamos hablando de un 75% de compañías que a nivel de ventas publican mejor de lo esperado, cuando la media histórica es de 67%, es decir, mucho mejor de lo esperado. El mejor sector está siendo real estate, inmobiliario. El segundo mejor sector está siendo consumo staple, es decir, el básico, el de estantería, el de las patatas y la carne, 90%. Cuidados de la salud, 90% mejor de lo esperado. Industriales, 90% mejor de lo esperado. Y por la parte mala, tecnología de la información, 44%. Eso da un poco de miedo de cara a la semana que viene, que se publican esos resultados tan importantes de este tipo de compañías. Servicios de comunicación, 40%. Energía, 40%. Utilities, 0%. Estos están dando, los que han dado utilities hasta ahora, el 100% ventas por debajo de lo esperado. Y en cuanto a beneficios, pues tenemos un panorama parecido. Aquí, perdón, no, aquí es al revés. Servicios de comunicación en beneficios 100% mejor de lo esperado. Cuidar de la salud 100%, materiales básicos 100%, inmobiliario 100%, utilities 100%. Y los que peor lo están haciendo es energía, 20% solo mejor de lo esperado. Y consumo discrecional, es decir, el consumo más no básico, ¿no? Como podríamos decir de lujo, entre comillas, una tele o un coche, 69%. Lo que sí que está siendo un fenómeno curioso en esta temporada de publicación de resultados, que es la clave número 1 de la semana, pues es el castigo tan duro que le están dando a los valores que dan malos resultados. Este trimestre está siendo demoledor. Por ejemplo, lo que pasó ayer con Intel, el líder mundial de fabricación de semiconductores. Le cascaron casi un -12% de pérdida por dar malos resultados, que no es nada habitual
en un valor de tanta capitalización bursátil como es Intel. No es Facebook y Amazon y todos estos, pero tela marinera también. Bueno, pues miren, el promedio de castigo a un valor que está dando malos resultados en esta campaña está siendo de casi el -5%. Cosa que no se veía, esta tabla viene, es de Bloomberg y viene desde el 2017 y nunca se había visto nada parecido. Así que como ven, están castigando muy duramente. El que da malos resultados le van a machacar. O sea, si alguno de los grandes va a dar malos resultados, lo van a machacar con sus siguientes repercusiones. En cambio, cuando dan buenos resultados, tampoco se disparan tan arriba, no se disparan en la misma proporción. Un tema bastante interesante este. Bien, cerramos con esto la clave número 1 de la semana y nos vamos a la número 2, que es muy interesante esta semana, que es movimientos internos de mercado. Movimientos internos de mercado. Vamos a ver algunos de los artículos que hemos puesto durante la semana, donde se dan algunas buenas pistas sobre este asunto. Voy a ir por aquí. Bien. Ojo a este artículo de McElligott, que fue decisivo, porque cuando vimos este subidón, pensamos que eran los particulares que estaban entrando. Y lo fueron, ¿eh? Fueron los particulares los que entraron, pero no solo ellos. Los particulares entraron y mucho. Los particulares siguen comprando en cualquier caída ante el convencimiento, tienen ese convencimiento de que la Reserva Federal impedirá cualquier bajada de la bolsa, según ellos. El que están comprando los particulares en las caídas quedó absolutamente demostrado en este paper de Wilson de Morgan Stanley del lunes. Ya ven lo que pone aquí. Los particulares compran en las caídas mientras los fundamentales se deterioran. Los fundamentales van de mal en peor. Entonces, aquí hay algunos gráficos. Bueno, aquí lo desarrollan todo. Cómo se ve que los particulares entran en las caídas. Pero sobre todo yo les aconsejo ver este gráfico. A ver dónde está esto. Este es el que me pareció más interesante. Este. Aquí esto es una nube de puntos. Una nube de puntos en la cual se ve que los particulares, si se fijan, entran más cuanto más se baja. Vean cómo está la nube de puntos muy concentrada por aquí en los días de mayores bajadas. Además lo ponen ellos. Los particulares compran más en los días de bajada. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha sido durante los puntos amarillos durante el último mes. Vean cómo en casi todos los grandes días de bajadas entraron los particulares. Cuando la bajada fue muy fuerte, entraron literalmente a saco. Y los puntos azules es durante el último año. Bien, como pueden ver, los particulares están entrando. Pero hay otro factor que fue decisivo en que la subida de estos días anteriores fuera tan espectacular. Sobre todo desde el jueves de esta semana pasada, no la otra. Esta semana se ha moderado ya un poco el ritmo de subida, pero jueves y viernes fue espectacular. No fueron solo los particulares los que entraron en este super tramo de subida. Bueno, también se demostró que los particulares estaban entrando, lo pongo aquí en este artículo porque Spot Gatman nos estaba dando datos diarios de los movimientos en los mercados de opciones y fue exageradísimo cómo entraron los particulares. Hasta de hecho hubo un poco de desmadre en las opciones call por tanto particular que estaba entrando. Pero la clave estuvo con los CTAs, los Commodities Trading Advisors, que eso aquí no existe, es una especie de asesores que hay en Estados Unidos, gestores,
que mueven muchísimo dinero. Entonces miren lo que dice McElligott. La exposición neta agregada a la renta variable por parte de estos asesores CTAs ha subido al 75% en la semana después de haber añadido la asombrosa cifra de 122.700 millones de dólares solo durante la última semana en los futuros de la renta variable mundial. Claro, aquí está la explicación. Este colectivo metió condensado en 5 días 123.000 millones de dólares en futuros de bolsa. Eso es una barbaridad. 123.000 millones de dólares. Claro, imagínense, esto sumado a que los particulares estaban entrando a saco, pues ha provocado este tirón tan brutal. Le costó 4 semanas caer todo esto y le han bastado 5 días para recuperarlo todo. 5 días. Es que este mercado actual se mueve al revés de lo normal. Lo que se ha visto toda la vida era que esto se hubiera hecho en 5 días y la recuperación en 4 semanas. Y no al revés, que es lo que estamos viendo últimamente. Que con este mercado tan raro, que acabará mal, ¿eh? Yo estoy pensando lo de comprar en las bajadas a corto plazo, pero yo sigo pensando que esto va a acabar muy mal, porque esto es un disparate y una barbaridad. Y los fundamentales son malísimos, malísimos, pero es lo que hay. Y a corto plazo, pues es lo que parece. Pero a medio plazo ya veremos cómo acaba esto. Y Harnett también lo ha dicho esta semana, ¿eh? Harnett ha dicho que no descarten el rally de fin de año para nada, pero que el año que viene van a caer chuzos de punta. Y me parece que con razón. Bien, volvemos a lo de McElligott. Entonces, aquí se ve en un gráfico como los CTAs que han cambiado en muy pocos días, estaban cortos, estaban ligeramente cortos, no estaban muy cortos, pero estaban cortos, y en un pispás cerraron los largos y pasaron a violentamente los cortos, perdón, cerraron los cortos y pasaron a violentamente largos. Esto no es muy habitual. Este movimiento tan exagerado, pues se provocó esto. Los CTAs no se fijan mucho en la macro. Estos operan la mayoría con sistemas automáticos y con historias técnicas a base de niveles técnicos. Ellos lo normal es que entran porque se rebasen niveles técnicos al alza o a la baja sin mucha consideración ni sin mucha historia. Este ha sido el movimiento interno durante la semana más brutal. Las manos fuertes, bueno, pues ya han visto antes el gráfico de los mercados oscuros, no se están matando, pero tampoco están vendiendo, están quietos. De hecho, nuestro indicador Mundo Hedge Fund, que ya saben que lo arreglamos después de que se desajustara tras el crash, pues la verdad es que se ha comportado muy bien porque pasó a neutral y aunque se perdió el último tramo de subida, tampoco se tuvo que enfrentar al último tramo de bajada, permaneció tanto este último tirón como toda esta caída neutral y a lo largo de esta semana, no recuerdo qué día fue exactamente, ha vuelto a entrar otra vez con saldo comprador. Este indicador Mundo Hedge Fund tampoco tiene en consideración nada macroeconómico, ni soportes, ni resistencias, ni nada de nada. Lo único que hace es contar qué hacen en la medida de lo posible los grandes Money Center Bank en sus cuentas de cuenta propia, que hacen el volumen, ¿no? Lo poco que trasciende. Y los grandes fondos y saca un saldo numérico que no tiene en cuenta nada, ni macroeconomía, ni niveles de resistencia, ni de soporte, ni de nada. Y esta semana ha dado saldo comprador. O sea que sí que está habiendo pues una serie de movimientos favorables también de las manos fuertes, no enormes, no tan enormes, los que más han movido dinero pues han sido los particulares y los CTAs, que los CTAs también los tenemos que considerar como manos fuertes. Los hedge fund además también, que estos son otro segmento de las manos fuertes, los hedge fund en conjunto también están largos del SP500. Si miramos el cierre, las posiciones abiertas al cierre de ayer,
lo dio la Comisión de Futuros y Opciones en Estados Unidos y también seguían largos. O sea que más o menos pues todo coincide bastante. Y habría que añadir en estos movimientos internos de mercado, como no, las recompras de acciones propias de las que ya hemos hablado antes. Poco a poco se están incorporando también a, a todo este movimiento que estamos viendo. Para terminar de poder juzgar bien los movimientos internos de mercado, pues yo creo que sería interesante que le diéramos un vistazo al paper de Harnett de todas las semanas. Así que, si les parece, vamos con él. Hoy lo titula, siempre hay que fijarse en los títulos de Harnett, porque son siempre títulos con pincha, 1000 bajadas de tipos desde Lehman. Y luego por dentro dice, y el año que viene se acabó, ya no va a haber más. Esto es lo que ha llevado a los mercados desde el año 2009 a la luna desde ahora. Y el mensaje que manda Harnett es, y el año que viene esto se ha terminado. ¿Va a continuar el exceso de valoración y la locura? Pues no parece muy probable. No parece muy probable. Bueno, empezamos con el indicador Bullenberg. Nada, sigue en neutral, sigue sin moverse. Sube un poquito. La semana pasada estaba en 5 y ha subido a 5,2. Así que pues no nos da muchas pistas que digamos. Bueno, eh, aquí empieza Harnett diciendo que mil bajadas de tipos desde Lehman. Hoy el Banco Central turco ha bajado tipos y es pues eso, es la ocasión número 1000 en que se bajan tipos desde Lehman, cada la casualidad, ¿no? Es decir, una bajada de tipos cada 3 días desde 2008, que se dice pronto, ¿eh? Una bajada de tipos cada 3 días desde el 2008. Él lo llama la supernova de liquidez. Una supernova ya saben que es una estrella que colapsa y entonces estalla y se come todos los planetas que tiene a su alrededor y todo, y luego una vez que tiene ese estallido de energía brutal, se vuelve a colapsar y a veces se convierte en un agujero negro, otras veces se convierte en una estrella enana fría o algo así. Yo es que no soy astrofísico. Bueno, pues supernova de liquidez, 23 billones de compras, 23 billones en compras de los bancos centrales, billones, son trillones anglosajones, billones de los nuestros, ¡hala! Casi nada. Y todo esto termina el año que viene, que es su mensaje central. Liquidez, pues máximos, Bitcoin, máximos, valores, máximos. Bueno, está un poco repasando lo que es todo esto, ¿no? Lo que significa todo esto. Aquí empieza a hablar de... Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La tontería que están diciendo los bancos centrales de que la inflación es transitoria, bueno, ¿qué quieren que les diga? No se lo cree ni el caso a la manteca. Luego en la clave número 4 hablaremos de esto. Pero miren lo que dice aquí Harnett, que me parece bastante importante. ¿Dónde está que lo he perdido? Miren el chart 5, vamos a verlo. Transitoria y un jamón. Uno de los factores por los cuales se decía que la inflación era transitoria era porque partidas que habían achuchado mucho a la inflación, como la de coches usados, por ejemplo, decían que eso era una subida transitoria por los efectos de las bases comparativas del año anterior y que eso se iba a desvanecer. Miren cómo se desvanece. Este es el índice Manheim de precios de coches usados en Estados Unidos actualizado. ¿Cómo lo ven? Si es que se va a salir por el techo. No solo no están bajando los precios de los coches usados, que es lo que dijo la Reserva Federal, esta es una de las partidas que se citaban como la justificación de que la inflación era transitoria, sino que se están disparando al alza. Es decir, las presuntas partidas transitorias
lo que van a hacer es achuchar más a la inflación. Achuchar más a la inflación. Y el mercado tan feliz, ¿eh? Y seguramente va a seguir tan feliz posiblemente hasta finales de año, si no pasa nada, ¿eh? Tan feliz. Nada. Sin problema, lo que haga falta. ¿Saben lo que pasa? Yo veo a gente, yo cada vez que veo, por ejemplo, los programas esos de los tertulianos, hay 14.000 programas de tertulianos hoy en día, yo alucino porque saben de todo. Son expertos en criminología. Cuando hay un asesinato lo analizan todo y no sé qué. Son expertos en volcanes, ya te analizan los volcanes también. Son expertos en política, o cualquier situación política ellos te la analizan porque saben mucho. Son expertos en deporte. No sé, una de dos, o no son expertos en nada. O es que son todos los tertulianos, los miles que hay por ahí dando vueltas por la televisión. Bueno, digamos, las personas hacen lo que pueden, ¿no? Yo haría lo mismo. Pero está claro que no son tan expertos. Lo que pasa es que les toca hablar de todo y hacerse el experto, pero realmente pues no se es tan experto. Con todo esto de la inflación, aquí mucha gente hablando y dando opiniones lapidarias a las que no se les puede discutir porque te lo dicen de una manera que parece que como les lleve la contraria te dan un gorrazo. Y yo les digo una cosa, todos estos que están tan seguros de una cosa o de la otra, de que la inflación es transitoria o no. Yo estoy seguro de que no es transitoria, pero tampoco... ¿Y cómo lo saben? Y ustedes dirán, pues hombre, porque estudian, porque han vivido... Sí, han vivido. ¿Qué han vivido? Ustedes saben que el último shock inflacionario grave que hubo en la historia es de los años 70. ¿Cuántos de los que están ahora en el mercado vivieron eso? ¿Cómo saben? ¿Cómo se va a comportar el mercado ahora si la inflación se vuelve a disparar? Si estamos en inflación no vista en muchos casos de los años 90, ¿cuántos estaban en el mercado en los años 90? Muy pocos. Un servidor está desde el año 85 y soy de los más viejos del lugar, pues fíjense, del año 85 ¿cuántos años llevo? 95, 05, 36 años. Y yo no viví el shock inflacionario de los 70. Justo cuando yo empecé a trabajar el mercado estaba terminando. Sí que me acuerdo que cuando yo entré a trabajar en el banco, que fue en el año 78, pues sí que me acuerdo que los clientes estaban emocionadísimos, porque yo creo que fue por aquellos años, porque les daban el 14% en las letras del tesoro y todo eso, y la gente ahorraba mucho a base de eso. De eso sí que me acuerdo. Pero de estar yo en los mercados trabajando, y con un shock inflacionario, pues la verdad no lo he vivido y llevo 36 años en mercado. ¿Cuántos hay de los que están dando esas clases magistrales de inflación, asegurando que la inflación es transitoria y que somos tontos todos los que decimos lo contrario? ¿Cuántos hay que hayan vivido el shock inflacionario? ¿Cero? ¿Uno? Porque estamos hablando que para haberlo vivido tenían que estar en el mercado a los años 70 y tantos. Es decir, pues no sé, tendrían que tener 70 años para arriba. O sea que si viene a hablar a alguien de 70 años para arriba, sí que sabe lo que dice, pero todos los demás no tenemos ni idea, no lo sabemos, porque no hemos vivido nadie, ni con los bonos disparados a la baja, que no digo que estén ahora disparados a la baja, están bajistas, pero no tanto, ni con una inflación disparada estilo años 70, principios de los 80. Pero si es que nadie lo hemos vivido eso, ¿qué puñetas sabemos? Si esta es una situación nueva, empezando por la Reserva Federal y sus economistas, pero ellos qué saben. Es que no lo saben, se están confiando demasiado. Hay que ser honestos y reconocer, señores, no tenemos ni idea de lo que puede pasar con la inflación. Tiene muy mala pinta y la Reserva Federal está demasiado confiada. Porque su objetivo es el 2, la inflación está en el 5 y esto no tiene ninguna pinta de ir a subir. Me estoy anticipando a la clave número 4. Pero el problema de la inflación, el estallido de la inflación, y creo que lo dice Harnett por aquí, voy a ver, me parece sonar que antes le he dado un vistazo muy rápido, no me ha dado tiempo a preparármelo mucho porque me llegó un poco tarde esto. El catalizador.
El catalizador más probable, perdonen por mi traducción libre, pero con que se entienda, el catalizador más probable para que la Reserva Federal se ponga dura en el 2022, y yo estoy de acuerdo con él, partiendo de la base de que yo no sé nada, ni yo ni nadie sabemos nada, porque no nos acordamos qué pasó en la crisis inflacionaria de los 70, pero es muy posible, yo pienso exactamente igual que él, que lo que dispare esto sea que haya una oleada de subidas de salarios. Si es que no puede haber otra solución. Como él muy bien dice, hay un desajuste enorme entre la oferta y la demanda laboral. No hay trabajadores. Pero no solo en Estados Unidos ni aquí. Están muchos vagando por la calle con los botellones y tocándose las narices. No digo, ojo, no generalicemos. Hay una parte de la juventud majísima y que se está rompiendo los cuernos, válgame la expresión. Majísima. Pero hay otra parte que, madre mía, si estos son los que nos tienen que pagar las pensiones, vamos a mañana. En lugar de estar vagando por ahí, claro, es que no aceptan determinados trabajos. Faltan tropecientos mil camioneros, no les gusta ese trabajo. Faltan no sé cuántos en la construcción, no les gusta ese trabajo. Faltan no sé cuántos en la hostelería, no les gusta ese trabajo. Parece que el único trabajo que les gusta es el de esperar a las oposiciones a rey o a primer ministro. Y eso hay pocas plazas, ¿eh? Y tardan en salir. Eso en nuestro país. Pero el fenómeno es más complicado que todo eso. Se pensaba que la vacunación iba a solucionar ese problema, pues como dice Harnett, no lo ha solucionado. Las vacunaciones no han inducido una mayor participación en la tasa laboral. ¿Qué pasa aquí? Pues miren, no lo sé. Lo que está pasando con el tema del empleo a mí se me escapa. Eso es un misterio. Posiblemente la gente, como pasó lo de la pandemia, pues ha habido gente que no se ha querido incorporar al mercado laboral, ha habido gente que se habrá aprovechado para jubilarse a lo mejor antes de tiempo y ya dejarlo estar. Hay gente que lo que tiene es simplemente miedo de volver a un entorno laboral donde se pueda volver a contagiar. Yo qué sé, no lo sé, no se sabe lo que pasa, pero hay una carestía de empleo en todos los sitios. Las empresas intentan encontrar trabajadores, pero no los encuentran. Es una especie de desempleo estructural. No es un desempleo estructural keynesiano, que ese es el peligroso, ese es el letal, ese es el mortal, porque ese sería un desempleo estructural producido por el desplome de la demanda agregada. No hay nada de eso ahora. Es un desempleo estructural extraño, un poco misterioso, que nadie terminamos de entender. Está claro que ha venido inducido por el COVID, pero no sabemos qué pasa. El caso es que la única solución que tiene eso es subir los salarios. Claro, también nos quejamos de que no haya camioneros, pero si al final el camionero es un señor que se pasa 18 horas al día en la carretera, jugándosela a que le atraquen, jugándosela a que le pongan multas, jugándosela a tener un accidente y luego acaba ganando al mes 1.000 euros, no sé, por decir, pues claro, pues no esperemos que haya muchos camioneros. ¿Cuál sería la forma de que haya camioneros? Pues pagándoles un salario mejor y que en lugar de 1.000 sean 3.000. Verán como hay muchos más camioneros inmediatamente. Al final esa es la solución. Estoy poniendo ejemplo, que me perdonen los camioneros, que sé que tenemos muchos escuchantes que lo son. Es una profesión que yo admiro mucho, me cachis en la mar, y qué mérito que tiene. Y sin ellos no podríamos... Ahí sí que se rompería la cadena de suministro. Y con eso, con 1.000 trabajos. A lo mejor la gente no quiere estar en la hostelería porque necesita cobrar más. Se cobra muy poco. También hay que ponerse en el lugar de los hosteleros. Y con toda la que ha caído, están como para pagar sueldos y como para empezar ahora con reformas laborales y con líos. Estamos en el peor momento para todas esas cosas. Bueno, pero da igual, olvidémonos de eso. La cuestión está en que aquí hay un nudo gordiano de la cuestión, que es que hay una carestía de trabajadores brutal. Y la única solución para eso es que se dispararán los salarios. Se van a disparar porque no queda otra. Porque 2 y 2 son 4. Y eso es lo que está advirtiendo Harnett, que la Reserva Federal se va a tener que poner mucho más dura de lo normal, porque
los salarios van a tener que subir mucho y ya se pueden imaginar una muy fuerte subida de salarios, los efectos que pueden tener en la inflación. Entonces Hartnett dice 2020, el año del crecimiento y de la política, se refiere a la política monetaria y fiscal, habría que decir las dos, en pánico. O sea, ahí tengo que parar esto como sea. El Wall Street rebota en V, todo rebota en V y tal. Año 2021, el del shock de la inflación. Bueno, ya lo hemos vivido y ha sido así. Año 2022, Hartnett lo llama el del shock de los tipos de interés. La Reserva Federal sube tipos como medida de política monetaria ante inflación y aquí pues da una serie de historias. Al final, los activos de volatilidad y el dólar ganador, los activos de crédito, acciones y especialmente tecnología, perdedores. Si este escenario de Hartnett se cumple, los que más van a perder son los tecnológicos, porque los tecnológicos ya han dado muestras más que suficientes de que las subidas de tipos, aunque sean las subidas de tipos reales, el bono americano 10 años, el de 30, eso están subiendo, aunque el tipo de la Fed siga parado, les hacen mucho daño. Y si no se lo hacen, el mercado cree que sí que se lo hace y venden tecnología cada vez que pasa eso. Así que esto es lo que dice Hartnett en un paper que esta semana, como ven, yo creo que es interesantísimo. Muy interesante. Aquí en este parrafito de aquí lo que dice es que el año 2022, que incluso hasta empezará bien y con elevadas valoraciones, porque la gente cree que los bancos centrales realmente no se van a poner excesivamente duros, pero él cree que se van a equivocar y los bancos centrales sí se van a poner muy duros porque se les va a ir el tema de la inflación de las manos y no van a tener otro remedio. Dice Hartnett, esto es muy interesante también, este parrafito de aquí, la verdad es que esta semana está muy bien, que en 75 de los últimos 95 años ha habido rally en el último trimestre del SP 500. Y desde el año 87 tan solo ha habido 7 trimestres últimos del año bajistas, asociados normalmente con exageraciones en los mercados de crédito. Y dice que sus canarios en la mina, ya saben que en el mundo anglosajón se llama canario en la mina los indicadores como de aviso. Ya saben que antiguamente ponían un canario en las minas de carbón por si había un escape de gas, el pobre animalito pues se moría enseguida y los mineros salían corriendo porque ya sabían que había un escape de gas y que los que iban a morir en poco tiempo eran ellos si no salían. Entonces se quedó esa frase del canario en la mina de carbón en el mundo anglosajón para hablar de indicadores adelantados de que puede haber peligro. Entonces dice Hartnett que sus canarios en la mina de carbón de cara al último trimestre del 2021, que son todos estos ETFs que ven aquí, y los niveles que hay que vigilar, no están dando el aviso, solo hay uno. Todos los demás no están dando el aviso. Por lo cual él cree que se podría dar perfectamente el rally de fin de año y los palos venir después. Retrasa un poco el tema de los palos para el año que viene. Esto también es importante. Y aquí hay un gráfico muy interesante. Aquí ven los únicos cuartos trimestres. Los únicos cuartos trimestres. Ahí están. Donde se bajó. Evidentemente el trimestre del crash del 87, donde se perdió un 23%, pero claro, este trimestre ya estuvo muy condicionado por el crash. La caída del... Estos repasos históricos son importantes para ponernos en contexto. La caída del 94 por la crisis del peso y tal y cual. El año 2000, porque era el año del pinchazo de la burbuja. En el año 2007 y 2008, porque ahí ya fue el estallido de la gran crisis. En el año 2012, porque aquí tuvimos la crisis de deuda europea. Y en el año 2018 por el error de política monetaria de la Reserva Federal, y yo creo que aquí habría que añadir que este trimestre también fue demoledor porque Trump
estuvo mareando todo el trimestre con el tema de los aranceles con China. Entonces, de momento, este año 2021 no tenemos ninguno de estos grandes acontecimientos, es lo que dice Hartnett, para hacer pensar pues, que puede haber un palo de ese tipo. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Como ven, interesantísimo todo lo que piensa Hartnett y yo ya saben que suelo compartir con él casi todo. A mí me parece un maestro. Y bueno, pues ahí queda su opinión, que es parte también de mi opinión y muy inducida por él, claro, y que bueno, pues creo que hay que tenerla en cuenta. Como mínimo hay que tenerla en cuenta. Pasamos a la clave número 3 de la semana, que es análisis técnico y estacionalidad del mercado. Entramos en una parte del año en la cual estacionalmente es muy favorable para el mercado. Si tomamos desde el 26 de octubre hasta el 30 de abril, una persona que hubiera comprado exclusivamente desde el 26 de octubre de cada año hasta el 30 de abril desde el año 96 se habría encontrado con estos resultados. Solo habría perdido en el 2000, 2001, 2007 y 2019. Las únicas pérdidas apreciables en el 2000 y 2007 porque estábamos en una crisis, estábamos en un crash y estábamos en la castaña padre. Las otras dos veces que perdió no fue nada grave. Y el resto de años la subida fue muy importante. Como vemos, es una pauta estacional realmente muy a tener en cuenta. Aquí la podemos ver de otra manera, la tendencia que tiene la bolsa a caer, esto está desde los últimos 25 años, a caer desde mayo a octubre y cómo tiende a remontar noviembre-diciembre y luego a abril. Esta subida de aquí es por el sistema fiscal de Estados Unidos que permite hasta el 15 de abril hacer ingresos en los planes de pensiones con efecto fiscal retroactivo al año anterior, de ahí que se produzca esta subida. Pero la subida buena se da en noviembre y diciembre. Si se fijan, mucho más en noviembre que en diciembre. Realmente noviembre es el mes, noviembre es el mes que más tira, con sus idas y venidas. Luego diciembre tira, pero tira menos. También es un mes más corto porque hay más fiestas por las navidades, hay más días que aunque son operativos los operadores no están. Así que, como ven, noviembre tiene una estacionalidad realmente muy favorable a nivel de mes aislado dentro de ese complejo del rally de fin de año. Uno de los papers que más afectó al mercado lo escribió Goldman el fin de semana pasado y apareció publicado el, el lunes y influyó muchísimo en el mercado. Entonces, como ven, empezó el paper diciendo que esto lo escribió el lunes, tengan en cuenta que aún no se habían visto todas estas subidas más. Pero Goldman decía que creían que había un riesgo de subidas fuertes en noviembre y que podría empezar en los últimos días de octubre. Y centraron su argumento en las recompras de acciones propias. Dijeron que el 1 de noviembre, es decir, este lunes que viene, no al otro, el 65% de las compañías del SP500 ya habrían cerrado el blackout de recompras y tendrían la ventana abierta para poder recomprar. Y el día 8, el 90% ya. Y miren lo que pasa cuando se abre, aquí pusieron un gráfico interesantísimo, qué pasa cuando se abre la ventana de recompra de acciones propias. Pues ahí lo tienen en el punto verde. Pues pasa que la bolsa tiende a tener un mes de noviembre bueno. Tiene un tirón, luego corrige, pero tiende a tener un mes bueno. Y esto ya empieza, esta estacionalidad que ellos han calculado aquí, empieza, esto es desde 1928 nada menos, desde 1928. Empiezan los últimos días de octubre. En ahí que tiende a corregir, cosa que no ha pasado este año, tiende a corregir desde el día 21, no lo está haciendo, y luego desde los últimos días tiene una estacionalidad tremendamente positiva. Y ahí en el punto verde está que se abre la ventana de recompras. Cuando se abre la ventana de recompras pega un tirón impresionante.
Dice que a partir de noviembre van a entrar 3.800 millones de dólares al día en recompras. Y también ellos confirman lo de McElligott diciendo que los CTAs van a ayudar porque aún no han tomado una posición larga del 100% en la bolsa y ellos creen que llegarán a esa posición del 100%. McElligott también se declaró recientemente alcista para noviembre si no aparecía ningún catalizador nuevo. La macro está fatal, pero ya han visto lo que dice Hartnett, parece que se aplaza un poco el tema de la macro hasta enero. Se necesitarían para que esto cambiara catalizadores nuevos, cosas que no, que no estuvieran previstas. Por ejemplo, algún cisne negro que se activara, como estilo cisnes negros geopolíticos, Israel ataca a Irán, cosa muy posible, desgraciadamente, tal y como dice la prensa hoy mismo, o que China invadiera Taiwán, cosa no tan posible al menos a corto plazo, pero ya más posible a medio plazo, y que Estados Unidos y China entraran en una guerra de imprevisibles consecuencias, o yo qué sé, o es que cosas, es que al final lo que de verdad mueve mercado es lo imprevisto, o es que alguien se esperaba cuando Rusia invadió Crimea el palo que se llevaron las bolsas unos días, o cuando tuvimos el jaleo con Corea, eso no se lo esperaba nadie tampoco, o cuando apareció el COVID, en fin, ese tipo de cosas inesperadas, que como son inesperadas ahora mismo pues no alcanzo a pensar en ninguna, son las que nos podrían hundir. Pero para eso está el que tenemos que seguir el mercado día a día. Y si las perspectivas cambian, pues habrá que adaptarse rápidamente. Bueno, pues con esto terminamos la parte de estacionalidad del punto número 3 y nos centramos en la clave técnica. La clave técnica está muy clara. Aquí el que manda es el SP500. El SP500 durante la semana consolidó definitivamente la ruptura de la media de 50, neutralizó la bajada anterior en el momento en que rompió la directriz bajista y se confirmó cuando rompió la media de 50. El soporte clave pues está en la media de 50, 4437. Mientras no pierda eso, se metió además en gama positiva, en gama muy positiva, y esto le ayuda a tener los movimientos más lentos y pausados y que todo vaya con más calma. Y ahora pues se ha parado un poco a la altura de los máximos históricos anteriores. Cuando le pasa esto, que hace tiempo que no toca los máximos históricos anteriores y ha tenido una bajada de cierto relieve, le cuesta un poco y se atranca. Por ejemplo, miren aquí, máximos históricos, tuvo una caída importante, recuperó con bastante rapidez, y cuando llegó a la zona de máximos históricos, pues se atrancó y estuvo aquí pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 10 días de digestión. Hasta incluso corrigió, se volvió otra vez a la media de 50 y ya volvió a atacar y ahí ya salió volando por los aires. Cuando llegó a estos máximos históricos también tuvo una corrección que duró ciertos días y cuando volvió a alcanzar los máximos, pues le costó. Hizo un amago de sobrepasar, pero luego se atrancó, volvió a tocar la media de 50 y volvió a subir. Aquí no corrigió tanto, pero le costó, hizo otro amago de pasar, pero luego se atrancó durante 10 días o así, y luego ya se volvió a escapar. Tiene esa costumbre, cada vez que llega a los máximos históricos anteriores, pues tiene una cierta, cuando hace tiempo que no los toca, pues tiene una cierta tendencia al atrancamiento, como aquí, por ejemplo, aquí se acercó, no los llegó a tocar, tuvo otra corrección, volvió otra vez a la zona de máximos, volvió a trancarse, le costó 10 o 12 días y se volvió a escapar. Bueno, pues habrá que pensar que podría pasar algo así y que ahora tengamos una cierta fase de atrancamiento, se podría usar como excusa algún resultado tecnológico torcido o algo de eso, no sé. Eso puede pasar. Si por lo que fuera no respetara la resistencia o tras descansar algo pues la rompiera, esto está mal sacado, el software lo saca mal, hay que tener en cuenta que tenemos un canal alcista muy claro, ahí, que está uniendo todos los máximos y por aquí está canalizado también o por aquí, por donde más nos guste, y el techo de este canal alcista
está en 4.620. Podría llegar perfectamente ahí si rompe. Perfectamente. Perfectamente. Pero técnicamente hablando, yo creo que las claves son esas. Debería tener un descanso ahí, una cierta corrección. Una llegada aquí podría ser una buena ocasión de compra. Llegada a la media de 50. Ya han visto que cuando corrige después de tocar los máximos, si no va con estructura de crash o ha aparecido un dato muy malo o alguna cosa que esté usando, que esté siendo un catalizador peligroso, cuando toca la media de 50 después en el pullback se suele escapar otra vez hacia arriba. Así que pues vamos a tenerlo en cuenta. Eso desde el punto de vista técnico. El Nasdaq, aunque siempre es menos importante para la opinión de la gente, pues está en una situación parecida, tiene los máximos históricos muy cerca, en 15.686, si llega ahí lo normal es que se calme un poco, y por debajo pues soporte muy importante en la media de 50 que está muy reforzado porque además ahí hay soporte natural, como podemos ver, 15.186. Así que ahí estarían un poco las claves. Bueno, ya que estoy, en el SP500 estamos en señal de compra, como ya hemos dicho antes, y en el Nasdaq también. Dos bolas verdes, el lunes rompió ampliamente los máximos, luego por toda esta zona de aquí ha dado señal de compra. El sistema sencillo, 15.200 y pico. En Europa, pues el DAX sigue dentro de ese lateral, el sistema nos da dos bolitas verdes, es decir, que si se rompe el máximo por una cierta amplitud nos daría señal de compra. Con un posible objetivo pues hacia el techo del lateral en 16.000. Luego ya eso son palabras mayores, ya veremos qué pasa ahí, si es que llega. Quiero recordar que aquí lo que cuenta son las dos primeras bolitas verdes, ¿eh? Aunque luego haya muchas más bolitas verdes, los máximos que hay que tener en cuenta, o los mínimos cuando son bolitas rojas, son los de las dos primeras. Y que el DAX lateral, pero con posibilidades de un avance hacia el techo lateral si se confirma la señal. El Eurostoxx 50, pues está aquí. Este dio señal de compra el viernes, porque ya se pasó ampliamente el máximo de las dos bolitas verdes. Este está en señal de compra. Muy cerca de los máximos, no sé. Pero señal de compra dio. Eso ya cada uno le tiene que dar interpretación. Aquí está el techo del lateral, 4.228 podría ser un posible objetivo para el movimiento. Estos están en el lateral, ya lo hemos dicho antes. Estados Unidos estará todo lo que ellos quieran, pero el Eurostoxx hasta hace 3 días estaba en el mismo sitio del mes de junio. ¿Vale? O sea, la euforia no es tanta euforia, ni tanta película, ni tanto como se cuenta. El misterio parapsicológico propio, o sea, de verdad, lo dije ayer en un vídeo, lo digo en serio. Iker Jiménez debería abrir una sección en el programa Cuarto Milenio de Misterios y Parapsicología y demás, solo para el IBEX. Ni quien lo entienda el IBEX. Hace lo contrario de los demás todos los días. Es alucinante, o sea, es algo alucinante. De verdad que podría tener un exitazo o salir en la revista Más Allá o alguna una sección especial para el IBEX. Bueno, el IBEX tiene una resistencia morrocotuda en 9.000, que si rompe eso sale volando, pero lo tiene que romper, ¿vale? Y nuestro sistema sencillo está en señal de compra, pues desde el 8.000, aquí dio dos bolitas verdes, pues por aquí más o menos, 8.890 está en señal de compra. O sea, está lo comido por lo servido, pero está en señal de compra. Pero tiene que romper eso. Y si rompe esto, sale volando. Además, está formando una figura de triángulo ascendente. Y ya saben que las rupturas de los triángulos son muy brutales. Se rompa por donde se rompa. Si se rompe por el lado de la directriz bajista, también puede ser brutal, ¿eh? No se anden con mucha confianza. El que sea un triángulo ascendente no quiere decir que sea más probable que se rompa por arriba. Eso nunca se sabe. El triángulo es una figura de duda. Si rompe la directriz alcista va a salir brutalmente al alza, si rompe la directriz bajista brutalmente a la baja. Así que estén atentos porque aquí puede haber una oportunidad de trading si rompe cualquiera de las dos. En el euro, pues tenemos señal bajista desde hace tiempo ya, ha estado corto y ha ido muy bien, y ahora está dando señal alcista. ¿Le podemos hacer caso si se activa
Sí, porque está muy lejos de la media de 200, se podría hacer caso, tendría que superar este máximo. Lo que pasa es que, ojo, porque tiene una resistencia fortísima. Perdón que me ha atragantado. Ya saben que mi garganta, no, mis cuerdas vocales como que no. Tiene una resistencia fortísima en toda esta zona 17, 17.30. Aquí a lo mejor no se ve, pero si lo aprieto sí que se ve. Si lo aprieto más, lo vemos mucho mejor. Fíjense aquí, desde el año 2020. Ahí, ahí. 17.30. 1.17, 1.17.30. Resistencia de 20 pares de narices. Y además está ahí la media de 50. Yo creo que una buena estrategia con el euro podría ser abrir cortos en 1,1730 y luego cerrar en las inmediaciones de 1,15 donde el soporte también es formidable. Como ven aquí el software lo marca muy así. Ayer Morgan Stanley habló de que el euro podría llegar a 1,14, pero en 1,15 ya estaría bien. Pero ahí puede haber juego, cortos en 1,17 y largos en el entorno de 1,15. Otra cosa que se puede hacer, que es lo que yo estoy pensando, lo que uno puede hacer es, si estás con tu cartera cubierta en dólares, pues a lo mejor cuando llega a 1,1730 puedes descubrir la cartera total o parcialmente y si el euro vuelve a corregir, pues ganas con el cambio. No tienes una posición real pura direccional, pero al levantar la cobertura, pues si el euro, como parece lo más posible, tras llegar a ese nivel de resistencia, luego corrige, pues podrías estar ganando con el cambio. Ya saben, esto es muy importante tenerlo claro, que si usted, su divisa fundamental es el euro, si el euro sube, le perjudica, perdón, si su cartera está en dólares y su divisa base es el euro, si el euro sube le destroza la cartera, si no está cubierto. Y al revés, si el euro baja, está ganando un extra por la caída del euro contra el dólar. Entonces las coberturas lo que te protegen es de la subida del euro. Si es al revés, que tu divisa base es la otra, pues sería de otra manera. Pero como la mayoría de escuchantes están con su divisa base en euro, pues por eso lo comento. En cuanto al oro, ayer hizo una cosa muy fea, una guarretería española, como diría Chiquito de la Calzada, que en paz descanse, qué bueno era, madre mía, pero qué bueno que era. Bueno, bueno, bueno. Eh, Intentó romper la media de 200 y al cierre se arrugó y cerró claramente por debajo de la media de 200. Eso no es nada bueno ni es una buena señal. Otro fracaso más a la altura de la media de 200. Por encima de este máximo diríamos que ha roto la media de 200 y podría salir disparado. Pero mientras no lo haga, cuidado. El sistema advierte posible señal que saltó en todo este tirón de aquí. O sea que el sistema se ha puesto comprador. Ya veremos si no le sale mal. Como no se rompa la media de 200, pues podría salir mal. Y el petróleo, pues súper alcista, otra mala indicación para la inflación, con el sistema largo, pues desde aquí abajo ya se están acercando las bolitas, con lo cual ya el beneficio está garantizado. Si se activan dos bolitas rojas, pues nada, y pierde el mínimo con claridad, habría que cerrar y de momento hay que irse a gráficos mensuales prácticamente para ver dónde estaría el nivel de resistencia. Como vemos, está aquí en la zona desde 87 dólares, tiene mucha resistencia ahí, hasta 90. Esos son los siguientes niveles a vigilar. Y luego en 100, nivel de hiperresistencia psicológica para abrir cortos en el primer toque sí o sí, encima reforzados por el paso de la media de 200 en mensual. Esto es un corto ahí, pero bueno, salvo que esté pasando algo muy grave en el tema del petróleo, eso es un corto ahí de los que se ven pocas veces. Eso hay que ponérselo en el corcho y darle un viaje ahí en el momento que pasara eso. Terminamos con la cesta de materias primas.
Pues nada, pues sigue alcista con normalidad, está en señal de compra del sistema y no está muy claro hasta dónde puede llegar, hay mucha inflación, este tipo de activos pues son los que se ven beneficiados con la inflación y ya ven el subidón chimpón que lleva esta cesta ICOM, pues la verdad es que fue una muy buena apuesta. Está funcionando muy bien y no tiene ninguna pinta de ir a ceder. La inflación está altísima, por mucho que los chinos intentan bajar los precios, los metales y demás, ya ven que el tema no está funcionando. Bueno, terminamos con la clave número 4 de la semana, que es macro. Va a ser breve, esta vez va a ser breve. Otras veces está más cargada, pero esta semana no ha estado tanto. Lo primero es la rueda de prensa, o la conferencia, mejor dicho, que dio Powell ayer, que a mí me parece vital. Porque los mercados no han hecho mucho caso, porque no hacen caso de nada, ya están anestesiados, ya lo hemos analizado. Pero Powell ayer, aparte de decir que va a empezar el tapering el día 3, lo dijo bien claro, ya se sabía que lo van a poner en marcha el día 3 y va a terminar a mediados del 2022, eso también estaba archidescontado. Powell dijo dos cosas importantes. Una, que no era momento de subir los tipos de interés, eso es la parte buena de sus declaraciones de ayer, porque lo del tapering está descontado. El mercado realmente confía en que en todo el 2022 no haya subidas de tipos, ya ven que Hartnett no piensa lo mismo, y yo tampoco, y eso les tranquiliza, porque el mercado dice, estamos en una situación ideal. Sé que va a haber tapering, pero sé que no va a haber subidas de tipos, con lo cual si salen datos macro, en lugar de temerlos, ahora me vienen bien. Datos macro buenos. En lugar de temerlos, porque eso significa mayor dureza de la Reserva Federal, eso me viene bien. Pero el problema está en la segunda parte de lo que dijo ayer Powell. A media lengua, como suelen hablar los banqueros centrales, soltó, si uno sabe leer entre líneas, si uno lleva muchos años oyendo a Powell hablar, y como creo que somos la mayoría de los que estamos aquí escuchando este vídeo, Powell dijo claramente, no tengo ni puñetera idea de qué va a pasar con la inflación y como se ponga la cosa tonta sacaremos la espada. Eso es lo que dijo Powell. Lo que pasa es que lo dijo de tal manera que si no lees entre líneas no te enteras mucho. Pero es que lo reconoció, que lo de la inflación transitoria ya no lo tiene absolutamente nada claro. Y ya hemos hecho análisis antes donde se ve un poco pues todo esto y no creo que haya que ponerse pesado al respecto, pero es lo que hay. Esta semana tuvimos además la lectura de actas de... Perdón, la lectura de actas no, el libro Beige de la Reserva Federal, que es una colección de anécdotas que usa la Reserva Federal de cara a su reunión del día 3. Y en el libro Beige lo que se veía era esta inflación por todos los sitios. Ellos mismos reconocían que se estaban viendo muestras de que el crecimiento se estaba enfriando claramente y se estaban viendo muestras de que la presión de los precios era impresionante y que las empresas tenían ya muchas dificultades para parar la subida de costes que tienen y no transmitírsela a los consumidores. Ese es el futuro de la inflación. Las empresas no van a poder aguantar esa presión que tienen de subida de costes. Esta misma semana hemos visto cómo el índice de precios de producción en Alemania subía un 14%. ¿Saben desde cuándo no se veía eso? Desde los años 70, desde 1975. ¿Cuánto van a poder aguantar las empresas alemanas sin transmitir esa brutal subida de costes a los precios de los consumidores? Pues muy poco, muy poco. Y estamos diciendo que se puede comparar poco los 70 con este periodo, pero miren, ahí tienen un ejemplo que sí que se puede comparar. Entonces, la inflación se va a disparar por las subidas de los costes, todo ese lío que tienen con la cadena de suministros, con todos los productores, ese shock de oferta que hay ahí. Esos costes son imparables. Y en segundo lugar, porque los salarios se van a disparar sí o sí. Y en tercer lugar, porque el petróleo, como siga así, también va a poner su granito de arena, más que un granito de arena, bastante más, para que la inflación siga disparada. No hay ni un solo indicio, partiendo de la base de que todos estamos hablando por hablar, porque nadie hemos vivido algún shock inflacionario de verdad. Bueno, estoy hablando de Europa, Estados Unidos, sí que se han vivido shock, seguro que muchos escuchantes dirán, no, oye, perdona, yo estoy en Latinoamérica y aquí en mi país sí ha habido más de un shock inflacionario.
No digo nada los escuchantes que sean de Venezuela, por ejemplo, pero a nivel Europa o Estados Unidos no lo hemos vivido. Creo que estos escuchantes de otros países que sí que lo han vivido podrán hablar de lo horroroso que es este tipo de cosas y el daño que hace a la economía. Entonces, no hay ni un solo indicio de que esta inflación sea transitoria. Tampoco podemos estar seguros de que se vaya a desmadrar de la manera que se desmadró antiguamente y que esto se vaya a 2 dígitos ni cosas así. No. Pero desde luego que parecemos condenados a una inflación alta. Y de ahí que ya veremos lo que aguanta también el Banco Central Europeo sin subir tipos el año que viene. Y eso que se ha ido Wedman, que va a dimitir a finales de año, el gobernador del Bundesbank, por motivos personales, posiblemente, no sé, una enfermedad o alguna cosa, no lo sé. Pero se va, pero da igual, pondrán a otro igual de duro que él, no se preocupen, si en Alemania hay unos cuantos. Y ya últimamente hay que decir, y con razón, porque esto se está pasando un poquito de rosca. Bueno, pues es lo que hay. Los bonos están descontando ese escenario estanflacionista. Ayer precisamente se recuperaron, pero la semana ha sido aciaga. Están claramente ya por encima de la resistencia de rentabilidades 1,60, con lo cual ahora ya hay que mirar la siguiente resistencia que está en 1,80%. Si nos vamos a la encuesta de lo que piensan los grandes fondos de inversión, que se publicó esta semana, fíjense cómo empieza la encuesta. La encuesta menos alcista desde octubre del 2020. Los niveles de caja suben a máximos de 12 meses y las perspectivas de crecimiento global pasan a negativas por primera vez desde abril del 2020. Fíjense qué absurdo. Este gráfico es absurdo. La línea azul es la perspectiva que tienen los gestores sobre la economía. Negativa por primera vez desde abril del 2020. Y la línea negra es lo que recomiendan hacer con la bolsa. O sea, ellos creen que aunque la economía se vaya a freír espárragos, la bolsa no va a bajar. No se había visto nunca antes esto, ¿eh? Desde el 2008 nunca se había visto. Es extraordinario el nivel absurdo de confianza que tenemos en la bolsa. ¿En base a qué? ¿A que la Reserva Federal va a intervenir? ¿Dónde va a intervenir la Reserva Federal? La Reserva Federal va a aguantar un 20% de caída sin hacer nada, porque no puede. Y aún así ya veremos. Pero bueno, es lo que hay. Este gráfico es el mejor de toda la exposición. Esto es alucinante. Y estos no son particulares que los pobres no hayan tenido, pues no sé, formación en economía o lo que sea. Estos son 430 panelistas que manejan 1,2 billones de dólares en activos. O sea, estos no son tontos precisamente. Tonto aquí no hay nadie, ni particulares ni otros. Quiero decir que no son novatos, ¿vale? Ni poco formados. Pero ¿de qué va esto? O sea, tú dices que la economía se va aquí y que la bolsa se va acá. O sea, que mantienes una sobreponderación brutal de la bolsa. ¿Cómo se come eso? Eso no puede ser. O la economía no cae tanto, o esto el que se va a caer en la línea negra porque te la vas a tener que tragar y empezar a infraponderar bolsa a toda velocidad. Bueno, pues es lo que hay. Yo de verdad que estoy alucinado con todas las cosas que estamos viviendo. Mercado más raro desde que estoy yo en este mundo en el año 85, ¿eh? Y miren que he visto mercados raros. Sigo alucinando con los gestores. O sea, ¿de verdad que el 58% siguen creyendo que la inflación es transitoria? Madre mía de Dios. Pero es que no salen los datos. Eso sí, en bajada constante, porque el mes pasado había un 69, ahora hay un 58, y el mes pasado había un 28 que creían que era permanente, y ahora hay un 38. Pero en fin, ¿cuál es el mayor miedo que tienen? Porque esto es lo más importante que tenemos que ver siempre en una encuesta de este tipo. Aquí ven cuándo esperan, cuántas subidas esperan de tipos de interés en 2022 antes de ver esto del miedo. 44% piensan que en 2022 solo habrá una. Solo 24% creen que dos y solo 24% que no habrá ninguna. Tres, solo el menos del 4%. Ellos creen que aunque esté la economía muy mal, precisamente como la economía está mal, mejor dicho, pues no van a tocar los tipos. Bueno, no sé, ya veremos, ¿eh? Porque está el tema de la inflación. Eh, este también es interesante, pues si le quieren dar un vistazo, pero me lo voy a saltar, lo paran y lo ven. Lo que me voy directo es
¿Dónde tienen los mayores miedos? O sea, ¿qué creen que puede causar riesgo de cola? Esto. Riesgo de cola ya saben que es de caídas de más de 3 desviaciones estándar. Vamos, la castaña padre, más de un 20% o cosas así. Pues aquí lo tiene. Este mes se ha disparado el número de los que creen, el 48% en total, frente a menos del 25% del mes pasado. El 48% de los gestores creen que la cuestión económica que más podría activar un riesgo de cola, es decir, un desplome brutal, es la inflación. Y miren qué sorpresa, que es lo segundo que creen que podría causar un desplome brutal. China. El mes anterior era cero en China y este mes de repente el 23% creen que China podría causar un desplome mundial. Y con razón, porque China está muy mal y porque China tiene el pufo, que esto ha sido noticia durante la semana, ya con esto termino ya, porque China tiene el pufo de Evergrande. Evergrande salvó el default de 19.000 millones de dólares in extremis ayer, pagando un cupón que ya vencía el periodo de gracia de 83 millones. Pero ¿cuánto más van a poder resistir? El gobierno chino ha decidido que quien hace la paga. Que como Evergrande cometió excesos especulativos, que con su pan se lo coma. Y no está haciendo nada. Yo no digo si tienen razón o no, pero la que se va a liar es parda. No es Lehman, evidentemente, pero si al final meten un pufo de 30 y tantos mil millones de dólares, que será lo más normal, pues picar va a picar en la economía china y mucho. Y mucho. Y la gente ya no se va a fiar de los bonos chinos en mucho tiempo. Y todos los países necesitan que haya confianza en sus bonos porque si no te los comes y con los niveles de deuda que tenemos ahora, pues ni les cuento. Y aquí termino el vídeo. Siempre intento respetar como máximo la hora y media para no hacer esto muy pesado. Recordarles como siempre que yo no soy nadie, que aquí no hay gurús, ni historia, ni cuentos chinos, que aquí todos la fastidiamos cada 2 por 3, no me hagan ningún caso, tomen cualquier dato que haya dicho que sea de valor e incorpórenlo a su propio análisis, que es el único que funciona y el único que vale. Yo les agradezco muy sinceramente pues que sigan en tan gran número viendo estos vídeos de las 4 claves de la semana y les recuerdo que durante la semana pueden seguir al día de todo, leyendo Serenity Markets, cualquier cosa que pasa en mercado está inmediatamente analizada ahí y también con los vídeos diarios donde vamos actualizando pues todo lo que comentamos los sábados. A nivel de vídeos me despido hasta el vídeo de apertura del lunes, día 25, sobre las 8:30 de la mañana, y les deseo pues un fin de semana estupendo, que estén mucho con su familia y sus buenos amigos, que es lo más bonito del mundo, pero con muchísima diferencia respecto a cualquier otra cosa, y que disfruten. Muy buen fin de semana, que descansen y nos vemos el lunes.